entonces a ir a nuestro punto número 5, porque el último tema que tratamos fue el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿verdad? Hasta ahora hemos visto 4 aspectos de los 10. En las 2 semanas anteriores, el Espíritu Santo exalta ¿a quién? ¿A quién exalta? A Jesucristo, a Jesús. El Espíritu Santo exalta al Señor. Fue el primer punto que tratamos y es bueno que entendamos esto. Por lo tanto, nos damos cuenta que el Espíritu de Dios siempre nos va a guiar, nos va a dirigir en nuestra alabanza para glorificar el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Importante ese detalle. Número 2, el Espíritu Santo nos convence. Por muy bueno que hablemos, por muy bueno que nosotros nos expresemos, por mucho dominio que tengamos de la Biblia, por mucho conocimiento teológico que tengamos, realmente lo que podemos hacer es comunicar la verdad, pero quien trae convicción de pecado es el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Es el Espíritu de Dios el que convence realmente, gloria al Señor. Y el propio Jesucristo lo dijo, que cuando Él viniera iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es una de sus obras, que no la podemos sustituir, ni podemos hacerla. Nosotros lo que nos toca hacer es sembrar la semilla, y quien produce el crecimiento es el Espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Es importante. Número 3, que esto lo vimos el miércoles pasado, el Espíritu Santo nos regenera. Es el Espíritu de Dios el que trae esa nueva vida al creyente, a la persona que acepta, a la persona que reconoce la necesidad de Dios, que es un pecador y que viene arrepentido. Es el Espíritu Santo el que nos regenera. La regeneración tiene que ver con la nueva vida espiritual que Dios nos da. ¿Está claro? Estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Sin embargo, el Espíritu de Dios, cuando nos convenció y nosotros aceptamos la realidad de Cristo, Él imparte una vida nueva. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo que es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Es decir, hay un cambio. Es la razón por la que muchas personas después dicen: oye, no te conozco, yo no sé cómo tú eras y ahora que eres diferente. Simplemente porque el Espíritu de Dios ha dado una vida nueva, pero una vida que va creciendo, una vida que va avanzando, una vida que se va despojando de todo la herencia de la vida anterior, y que el Espíritu de Dios va produciendo eso que nosotros estudiamos hace unos meses atrás, que es el fruto del Espíritu. ¿Te das cuenta? Es esa obra constante que hace el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios nos regenera. Y cuando el Espíritu de Dios nos regenera, viene a vivir con nosotros. Y es el cuarto punto. El Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Amén. Vive en nosotros. Ese fue el último punto que estudiamos en la clase pasada, donde la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña que tanto nuestro cuerpo, nosotros en el orden personal, somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Pero también como cuerpo, la iglesia, como cuerpo de Cristo, en la iglesia reside el Espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gloria sea el nombre del Señor. De tal manera que el Espíritu de Dios mora en la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y estas palabras son importantes porque nos damos cuenta, hermanos, que el Señor no nos ha dejado solos, sino que ha enviado a su Espíritu para que nos ministre a nuestra necesidad espiritual. Dan gloria a Dios por esto. Es decir, no somos un grupo de personas huérfanos, ni desposeídos, ni tampoco errantes. Todo lo contrario, contamos con la guianza y la dirección del Espíritu de Dios. Y es precisamente estos dos temas los que hoy vamos a tratar. En continuación, el número 5 que vamos a ver hoy. Gloria a Dios. Ya esto lo vimos en la clase pasada y no vamos ahora a repetirlo. Llegamos a este punto, número 5. Está en la página, ¿en qué hojita? ¿En qué punto? De su nota, en la número... En la 2, correcto. En la número 2, bendito Dios. El Espíritu Santo sella a los creyentes. ¿Amén? Amén. Y esto es importante, este es un tema importante, porque nosotros como cristianos tenemos que saber que el Señor nos ha sellado. Ahora, ¿qué significa este tema? ¿Qué significa ser sellado? Gloria sea al Señor. ¿Qué significa?
Aleluya. Yo creo que aquí, ahora sí. El sello es señal de autoridad. El sello es señal de propiedad, lo que indica que el creyente pertenece ¿a quién? A Cristo. Cuando el Señor nos sella con su espíritu, está diciendo: yo soy tu dueño y tú eres mi propiedad. Tú me perteneces. Dan gloria al Señor. Y qué lindo, hermano, cuando nosotros conocemos y tenemos la seguridad de que hemos sido comprados no a precio de oro y plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Amén. Y para corroborar esa compra, para corroborar esa seguridad, esa propiedad, el Espíritu de Dios nos sella. Amén. Es como si pusiera un cuño, y es la idea que nosotros vamos a mirar. Mire, yo creo que leamos 2 Corintios 1:22. A ver, algunos los que trajeron su Biblia, por favor, vamos a ir buscando esta cita y rápidamente la vamos a estar leyendo para estar compartiendo lo que estamos mirando. 2 Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. ¿Ven? 2 Corintios 1:22. A ver, ¿quién lo tiene? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gloria a Dios. Hay dos cosas importantes que vamos a analizar ahí, Loida. Dos cosas. Nos ha sellado y nos ha dado ¿qué? Las arras del Espíritu. Dos cosas importantes. Sello y arras. Y eso lo vamos a estudiar por separado porque es sumamente importante. Y vamos a ver 2 Corintios 5:15. Perdón, 5:5. Ahí mismo en ese libro, 5:5. ¿Qué dice 2 Corintios 5:5? A ver, léalo de allá. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Vuelve a repetir esa verdad, las arras. Vamos a analizarlo y usted va a ver. Ahora, qué importante cuando nosotros analizamos el caso del sello, que es una señal de propiedad que nos indica que pertenecemos a Cristo. Pertenecemos a Él. Ahora somos objeto de su propiedad, somos objeto de su amor, objeto de su cuidado. Y por el hecho de que somos suyos, Él cuida a los suyos. Por eso dice la Biblia que el Señor nos cuida como a la niña de sus ojos. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, vamos a ver algunos detalles interesantes acerca del sello. Mire, acerca del sello. 4 verdades primordiales que se establecen por medio de un sello. Cuando dice la Biblia que el Señor nos selló con su Espíritu Santo. Hágase la idea que usted tiene un sobre de carta y usted le puso un sello. Hágase la idea que tiene un documento, un certificado de matrimonio, y el certificado de matrimonio no tiene validez si no tiene ¿qué? Un sello. Hágase la idea que tiene la partida de nacimiento o el certificado de nacimiento, pero nada de eso tiene valor si no tiene ¿qué? El sello. Lo puede presentar donde quiera, pero para ser auténtico, para que tenga de verdad garantía de que es un documento oficial y legal, tiene que tener un sello. Usted lleva su carta al correo y si no tiene el sello, no camina la carta. Por eso yo quiero que miremos esto así desde la manera práctica que nosotros estamos mirando y ver el significado en cuanto a lo que la Biblia nos enseña cuando dice que el Señor nos selló con su Espíritu Santo. Lo primero, miren, 4 verdades que se establecen por medio de un sello. Seguridad. Cuando un documento se sella o cuando algo se sella, se le da seguridad. Cuando recuerdo que en Cuba se utiliza mucho, o se usaba, y aquí también, se cierra la puerta, hay una cosita que se le pone un cuñito y se cierra. Eso se selló, eso significa que está seguro. Que si se rompe es porque alguien que no tenía que ver, ni tenía que abrir esa puerta, podía haberlo hecho y se rompió el sello. Eso es seguridad. Aquí se utiliza en Mateo 27 cuando los romanos, para garantizar de que el cuerpo de Cristo no fuera robado, ¿qué hicieron? Sellaron la tumba, la sellaron, la acuñaron con un sello romano
para garantizar de que la tumba no fuera violada, no fuera abierta. Implicaba que había seguridad, y eso da mayor evidencia y autenticidad a que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Amén. Y el sello romano era una cuerda tensa que de un extremo a otro aseguraba la piedra. No había humanamente quien la zafara. Y eso daba seguridad, gloria al Señor. Y en este sentido, cuando el Señor nos sella, está asegurando que nosotros somos objeto de su propiedad. Dan gloria a Dios por esto, hermanos. No sé si se gozan, pero yo me alegro en saber que ese Dios me ha sellado, me ha asegurado. Número 2. Oh, alabado Dios. Número 2. Que esto se va corriendo. Autenticidad. El sello da autenticidad a un documento, a algo que nosotros podamos sellar. En este caso de Primera de Reyes, capítulo 21, es una historia breve, se las cuento. Cuando el rey Acab se enamoró, por así decirlo, de una viña que estaba cerca de su palacio, y la viña pertenecía a un judío, a un israelita, que se llamaba Nabot, pero él se enamoró de la viña. Está cerca del palacio, por favor, porque tú no me la vendes. Pero Nabot le dijo, pero ¿cómo yo voy a venderte la herencia de mis padres? Yo no puedo deshacer de lo que he recibido de mis padres. Yo lo siento, yo no te puedo complacer. Eso es herencia de mi familia, yo no te la voy a vender. Pero la perversa Jezabel, al ver que su marido se perturbó porque se había enamorado de la viña, dijo, pero ¿cuál es tu problema? ¿Tú acaso no eres el rey de Israel? ¿Cuál es tu problema? Si tú eres el rey, tú puedes ejercer la autoridad y apropiarte de eso. Pero no te preocupes, yo te voy a dar la viña. Yo te la voy a dar. Y la muy perversa lo que hizo fue que tramó un plan. Y le mandó una carta a los ancianos y le dijo, mira, hagan una reunión, llamen a Nabot y busquen a 2 sinvergüenzas del pueblo, perdonen que use esa palabra, a dos hombres perversos, y que ellos comiencen a testificar en contra de Nabot. Y digan que blasfemó en contra de Dios y que blasfemó en contra del rey, y ya eso es suficiente para apedrearlo, que era el juicio judío, un juicio resumen, un juicio sumario, rápido. Y efectivamente eso ocurrió, y los 2 hombres perversos se levantaron, testificaron contra Nabot, que había blasfemado contra Jehová y había blasfemado contra el rey, y por lo tanto lo apedrearon y murió. Ahora, esa carta que llegó a los ancianos, la hizo Jezabel a espalda de su marido, y le puso el cuño real. Y por lo tanto, esa carta, aunque no la firmó Acab, ni la redactó, pero como llevaba el cuño del reino, era una carta que tenía toda autenticidad. Los ancianos no dudaron de que venía del palacio. Los ancianos no dudaron de que había venido de allá, vamos a decirlo de esta manera, de las oficinas reales. Le dio autenticidad, gloria sea el nombre del Señor. Y cuando aplicamos esta manera, como vemos el sello y vemos esta verdad que Él nos transmite, nos damos cuenta, hermanos, que cuando el Señor nos sella con su Espíritu Santo, es auténtico. No podemos dudar. Gloria sea el nombre del Señor. El enemigo procura dudar, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Tendré o no tendré el favor de Dios? ¿Me amará o no me amará el Señor? Mentira del diablo. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, el Señor ha hecho auténtico de que somos sus hijos y de que Él nos ama más allá de lo que el diablo nos quiere hacer creer. Ese sello garantiza de que es auténtico lo que Él ha hecho a favor nuestro. Decimos amén. Por eso es importante. Esto nos libera a nosotros de una cantidad de cosas tremendas cuando todo este conocimiento fluye y nos apropiamos de esta verdad. Amén. Porque es cuestiones reales. Amén, hermanos. Tercero, el sello, una de las verdades que establece es propiedad. Es la historia breve de cuando Jeremías compró una propiedad, y para garantizar que era de él, que se le había comprado a un pariente, selló el documento, le hizo copias. Era una manera de compra-venta en los días de Jeremías, y se selló para garantizar que esa propiedad es mía, me pertenece a mí, gloria sea el Señor. Y cuando el Espíritu de Dios, somos sellados con el Espíritu de Dios, el Padre está diciendo, tú eres mi propiedad, Azucena. Tú eres mi propiedad, Loida. Tú eres mi propiedad, Jorge. Tú eres mi propiedad. Por lo tanto, el diablo no tiene parte ni suerte en ti. Porque ahora tú eres mío. Tú eres mío. Tú me perteneces a mí. Tú eres mi propiedad. Gloria sea el nombre del Señor.
Amén. Eso es una declaración de propiedad. Bendito sea el nombre de Jesús. Número 4. Bendito es. Además, otra verdad que nos transmite el sello es autoridad. En los días de Esther se decía en el imperio medo-persa que las leyes de Medo y Persa eran irrevocables. El rey, cuando firmaba una ley, era irrevocable, ni él mismo la podía revocar. Y resulta que, conocen ustedes quizás parte de la historia, cuando en los días de la reina Esther, Amán, líder político, mano derecha del emperador medo-persa, logró que se firmara un edicto para matar a todos los judíos, a consecuencia de que Mardoqueo, el judío, tío de la reina Esther, no se postraba ante él para rendirle honores. Y él se fue incendiendo, se fue, ya usted sabe, enardeciendo en contra de Mardoqueo. Y la mejor manera de vengarse de Mardoqueo era eliminar a todos los judíos. Y entonces logró convencer al emperador, hermanos, de que firmara un edicto en contra de los judíos y que desaparecieran los judíos del imperio. Pero gloria al Señor, porque Dios usó a Mardoqueo, usó a Esther, y Esther descubre el complot delante del emperador. Una breve historia. Y como ya se había firmado el edicto, que era irrevocable, lo único que le dijo el emperador: ya yo no puedo revocar el edicto que firmé y que acuñé y que puse el sello de mi anillo. Ya eso ni yo mismo lo puedo revocar. Simplemente lo que podemos hacer es otra ley, otro edicto para liberar a los judíos. Y nos damos cuenta, por lo tanto, que el sello tiene una autoridad. Hay autoridad cuando se sella un documento. De tal manera, hermanos, que algo importante en esta manera de darnos estos ejemplos acerca de la autenticidad, acerca de la seguridad y de la propiedad, es que además el sello del Espíritu Santo en nosotros garantiza la autoridad de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Sí, sí. Decimos amén. Amén, amén. Dios tiene autoridad sobre nosotros. Amén. Y gloria a Dios por eso. Sí, gloria a Dios por eso. Amén. Porque Él ejerce toda autoridad sobre nuestras vidas. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hasta aquí, ¿todo bien? Gloria a Dios. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Me hago entender? Vale la pena. Yo me gozo en el Señor. Cuando yo leí esto, digo: Raquel, qué maravilla cuando uno es capaz de entender esta verdad más allá de lo que ordinariamente ha oído y conoce, porque de cuántas cosas nos libera. Por eso la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gloria sea el nombre de Jesús. De tal manera, hermanos, que el sello del Espíritu garantiza en nosotros seguridad, autenticidad, propiedad y ¿qué más? Y autoridad. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Ahora, hay otra declaración que ahorita, hace unos minutos leía la hermana Loida en 1 Corintios 1:22, y también leía a mi esposa en 2 Corintios 5:5, donde habla que el Espíritu de Dios no solamente es el sello, sino además es las arras. Esa palabra, arras. Y en Efesios 1:14 el apóstol Pablo vuelve a hablar acerca de que el Señor nos selló con su Espíritu y es las arras de nuestra redención completa. Ahora, ¿qué significa arras? Ya aquí se lo estoy dando a entender. Arras era el primer abono dado como seguridad del pago de toda la deuda. En nuestro tiempo moderno de ahora es el adelante, es el down payment, es la garantía de lo que va a ocurrir posteriormente. Esas eran las arras, es el anticipo. ¿Se entiende? No hay problema con eso. Eso eran las arras. Y debería de ser de la misma naturaleza. Por eso cuando había una transacción, de tierra, que alguien compraba terreno, vamos a suponer que César me vendió 2, 3 caballerías de tierra, la garantía, las arras, era que él tomaba un puñado de su tierra, un poco de su tierra, un puñado, ¿esa palabra ustedes la entienden? Sí, tomaba un poco de la tierra de su terreno, la echaba en un depósito y él me la entregaba. Esas eran las arras, la garantía, el anticipo de que él, desde que yo, era que yo le vendí la tierra a él. Ahora yo no sé si yo le vendí o él me compró. Si él me la era la garantía,
De que me había vendido la tierra, de que me había vendido la tierra. Ay, pero ustedes están en la pista, fíjense que yo me perdí, ustedes no. Ustedes saben lo que yo les estoy explicando. Él me da parte de la tierra y es garantía de que Él me vendió el terreno. ¿Está claro? De que hubo una transacción, una venta. Por lo tanto, las arras era el primer abono dado como seguridad del pago de toda la deuda. En este orden de cosas. Ahora, en el Nuevo Testamento, y ya vimos los pasajes, segundo los Corintios 1:22, 5:5 y Efesios 1:14, se usa, y principalmente es el apóstol Pablo el que utiliza esta figura tomada de la historia hebrea, siempre se va a usar para referirse al Espíritu Santo dado por Dios al creyente, como una garantía y un anticipo de las bendiciones superiores que Dios tiene para nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Es un anticipo, es una garantía, vamos a llevarlo al término comercial, es un down payment de todo lo que el Señor tiene para nosotros. La gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. De tal manera que es un depósito. Es un depósito anticipado de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Sí, Señor. Esas es las arras. Eso es lo que significa arras. Y por lo tanto, algo importante que quería compartir con ustedes. El Espíritu Santo nos sella y el Espíritu Santo es las arras. Por lo tanto, siendo un resumen, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, resumo rápidamente, ratifica que tenemos una fe genuina. Tenemos una fe genuina por la cual hemos sido declarados hijos de Dios. El Señor nos ha aceptado como sus hijos. Amén, hermanos. El Señor nos ha aceptado. Nuestros momentos de duda, nuestros momentos de infidelidad o nuestros momentos de circunstancias adversas por los que podamos atravesar, eso no invalida la fidelidad de Dios. Eso no invalida el amor de Dios. Eso no invalida la gracia de Dios. Eso no invalida la compasión que Dios puede tener con nosotros. Algo que decíamos el domingo, el Padre que tenemos es un Padre comprensivo. Él sabe los momentos difíciles, nuestras debilidades, y Él se compadece de nosotros. Por eso, absolutamente, el pecado del hombre, llevándolo a otro extremo, llevándolo a un extremo, el pecado de la humanidad, eso en nada opaca la santidad de Dios. Eso en nada opaca la pureza del Señor. El pecado del hombre, como se ha multiplicado, no opaca la misericordia de Dios, porque Dios sigue siendo Dios santo, sublime, amoroso y misericordioso. ¿Estamos de acuerdo? Y es importante este detalle. Cuando el Espíritu de Dios nos sella, ratifica que nuestra fe es genuina, aun cuando podamos atravesar por momentos difíciles. Pero hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y estamos librando la buena batalla para ser fiel al Señor. Gloria a Dios. La gloria a Dios. Señor, gloria a Dios. Bendito Dios. Número 2. Es una prueba de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Es una prueba de que el Señor nos ha aceptado como sus hijos. Es una prueba de que el Señor ha ratificado. Por eso dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, y Él nos ha dado su Espíritu, y ese Espíritu nos ratifica de que somos hijos, y si somos hijos, ¿qué? Herederos, y si somos herederos, somos coherederos con Cristo, y ese Espíritu es el que nos lleva a decir Abba Padre, porque nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Aleluya. Y Él nos ha decretado que somos sus hijos. Dan gloria a Dios. Amén, amén. Ok, no, me fui aquí. Aquí, ahora sí. Bien, significa que hay un depósito que garantiza nuestra redención, ¿qué? Completa. ¿Se entiende esta idea? Sí, Señor. ¿Se entiende, hermanos? De veras. Por eso que Pablo, él defiende este punto doctrinal. El Señor nos ha sellado con su Espíritu, y el Señor nos ha dado su Espíritu como las arras. Por eso la iglesia no puede ignorar la obra del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? No podemos ignorar la obra del Espíritu de Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu fluya, que el Espíritu nos ministre, porque en primer lugar somos gente del Espíritu y somos la iglesia que el Señor ha sellado con su Espíritu Santo.
Amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aquí, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea? ¿Alguna palabra que usted quiera compartir? ¿Alguna sugerencia que quieran hacer? ¿Alguna inquietud que puedan tener? Si no, seguimos para el próximo punto. ¿Todo bien? ¿De ver? ¿Todo bien? Qué bueno. Seguimos entonces. Así que lo dejamos ahí. El Espíritu Santo nos sella. Gloria a Dios. Bien, vamos entonces al otro punto para terminar. El Espíritu Santo guía a los creyentes. ¿Cuándo dan gloria a Dios por eso? Amén. Amén. Aleluya. Guía a los creyentes. El Espíritu Santo guía a los creyentes. Yo le doy gloria a Dios por eso, hermano. Ahora, hay veces que podemos entrar en preguntas y cómo es, y cómo Dios habla, y una serie de cosas que pudiéramos valorar. Un tema para hablar de ese punto, pero lo cierto es que el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos guía, nos dirige, gloria al Señor, y más cuando le damos la oportunidad de que Él lo haga. Ahora, vamos a ver algunos detalles interesantes con respecto a este punto. El Espíritu Santo guía a los creyentes. Miren, los discípulos tenían una gran preocupación. El Señor estaba anunciando su muerte, el Señor estaba anunciando su momento de padecimiento, y ellos estaban preocupados. ¿Y ahora quién nos va a ayudar? Después que tú te vayas, ¿quién nos ayuda? ¿Quién va a estar con nosotros? ¿Quién va a sacarnos de los momentos difíciles? Y aquí vienen estas promesas que aparecen en Juan 14, 16, cuando el Señor le promete que va a enviar a otro consolador. ¿Lo han leído ustedes? Sí. Rápidamente yo se los voy a presentar para que ustedes lo vean. No, vamos a traer entonces. 14, 16, rápidamente, vamos a leerlo antes de irlo a buscar para que no nos demoremos. A ver, ¿quién me busca Juan 14, 16? Juan 14, 16. Rápido, ¿quién no lo lee? ¿Quién no los lee? ¿Quién lo tiene? Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Voy a rogarle al Padre que envíe otro consolador para que esté con ustedes para siempre. A ver, otra promesa que aparece en el versículo 26, Loida, ahí mismo del versículo del capítulo 14. ¿Qué más? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria a Dios. De tal manera que la promesa de Cristo a sus discípulos es: voy a pedirle al Padre que os envíe otro consolador, uno de la misma naturaleza que yo, uno que haga lo mismo que yo haga, uno que esté al tanto de todos los detalles, que esté con ustedes siempre y que les guíe, y que les dirija y que les lleve a toda verdad. Amén. Y esa palabra se cumplió, gloria sea el nombre de Jesús. Así que veamos entonces que esta promesa se cumple, y es notable cómo el Espíritu de Dios guía a la iglesia en los primeros años, cómo el Espíritu Santo va guiando todos los asuntos de la iglesia, de los discípulos, de los apóstoles, el crecimiento de la obra. Por eso alguien ha dicho que en vez de llamar al libro de los Hechos de los Apóstoles, deberían de haberle puesto el nombre Hechos del Espíritu Santo. Porque realmente el libro de los Hechos, escrito por Lucas, es la historia de todo lo que el Espíritu de Dios hizo a través de los cristianos del primer siglo. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo les voy a mencionar solo algunos detalles para que ustedes se den cuenta de lo que yo les estoy diciendo, cómo el Espíritu Santo guía. Y voy a ponerlo como ejemplo porque es y debe ser nuestra experiencia. Miren, número 1, el Espíritu Santo controla el movimiento de los creyentes. En Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe, Felipe era un diácono de la iglesia, Felipe era un laico de la iglesia, le dijo el Espíritu Santo a Felipe: júntate, acércate y júntate a ese carro. Y en ese carro iba el eunuco etíope, y Felipe le predicó el evangelio. El eunuco se convirtió, y al final el eunuco fue bautizado por Felipe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién fue el que guió a Felipe? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Mire cómo dice la Biblia: el Espíritu dijo, y el Espíritu está en mayúscula o minúscula. Mayúscula. Y siempre que el Espíritu aparezca en mayúscula, ¿a qué se refiere? Al Espíritu Santo. Pedro estaba como a las 3 de la tarde, estaba orando,
esperando que le prepararan algo de comer en Jope. Y allí el Espíritu le dijo, mira, hay 3 hombres que te buscan. Levántate, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién los envió? El Espíritu de Dios. ¿Desde dónde? Desde Cesarea, desde casa de Cornelio, aquel centurión que estaba orando y que el Señor se le reveló y le dijo, manda a Jope y haz venir a Pedro para que te predique el Evangelio y te enseñe la verdad. Gloria al Señor. Y el Espíritu de Dios que se encargó de decirle a Pedro, no vayas a decir que no, acuérdate lo que te acabé de mostrar acerca del manto con todos los animales, mata y come, que lo que yo santifiqué, nadie lo puede declarar inmundo. Y no era más que una lección objetiva para demostrarle que también el Evangelio era para los gentiles, no solo para los judíos. Decimos amén. Pero mire aquí cómo el Espíritu de Dios guía. Fue el Espíritu Santo el que le dijo allí a Pedro dónde debería de ir y cómo obedecer. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Blanquita. Yo sé que tienes que irte. Nosotros no demoramos. Número dos. El Espíritu de Dios dirige en la elección de los líderes cristianos. No solamente guió en el orden personal, sino que también dirige. Miren, Hechos 13:2. Estaba la iglesia de Antioquía reunida. Estaban orando, ayunando, clamando. Habían maestros, profetas, apóstoles, habían gente escogida allí de verdad, siendo la obra del Señor. Sin embargo, el Espíritu Santo dijo, apartarme a quién, a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Guía o no guía el Espíritu de Dios? Guía el Espíritu de Dios. ¿Quién escogió a Pablo? ¿Quién escogió a Bernabé y a Saulo? El Espíritu Santo. ¿Quién designó lo que ellos iban a hacer? El Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Otro tercer ejemplo es el caso cuando se va a tomar la decisión en el primer concilio de Jerusalén. Hay que tomar una decisión acerca del crecimiento de la iglesia en el mundo no judío o conocido como el mundo gentil. Y cuando llegan ellos a un acuerdo final, dice Hechos 15:28, ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. ¿A quién ponen en primer lugar? Al Espíritu Santo. Es decir, que si ellos no tienen la convicción de que el Espíritu de Dios está de acuerdo con lo que ellos van a notificar, entonces no lo harían. Por lo tanto, el Espíritu de Dios guía a tomar las mejores decisiones en la iglesia. Dan gloria a Dios por eso. Importante, bendito sea el nombre del Señor. Y voy terminando con el cuarto punto. Pero además no solo eso, el Espíritu de Dios escoge los campos donde se debería de predicar el Evangelio. En Hechos capítulo 16, versículo 6, Pablo toma a Timoteo, Pablo toma a Silas y quieren ir a Asia Menor a predicar. Sin embargo, el Espíritu de Dios le prohibió. Mire cómo dice Lucas. El Espíritu de Dios dice, les fue prohibido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Hablar dónde? En Asia. Volvieron de nuevo a rehacer las maletas y dijeron, vamos a Bitinia a predicar. Y dice Lucas en el capítulo 16, y Lucas estaba presente, él está contando la historia que vivió. Dice, y el Espíritu Santo nos prohibió también ir a Bitinia. Pero vino la visión macedonia, viene un hombre que se le presenta en sueño a Pablo, un macedonio, que le dice, pasa a Macedonia, ¿y qué? Y ayúdanos. El Espíritu de Dios entonces, ¿a dónde guió al equipo misionero? ¿A dónde los guió? A Macedonia. Y llegaron hasta Filipos, y allí se levantó una iglesia poderosa, que es a la que Pablo le escribe su carta, llamada la carta de Pablo a los filipenses. Decimos amén. Se da cuenta cómo el Espíritu de Dios fue guiando la estrategia de dónde debían de plantarse las iglesias. De tal manera que el Espíritu Santo guía o no guía. Guía. Y cuando Él guía, olvídese, el resultado es positivo. Amén. Y número 5, termino con esta idea. El Espíritu Santo es el que entrega dones a la iglesia como Él quiere. Por mucho deseo que yo tenga de que Jesús sea un evangelista internacional, yo no puedo darle a Jesús ese ministerio. Por mucho que yo quiera que Loida llegue a ser una profetisa, Loida, yo no puedo hacerte una profeta. Por mucho que yo quiera que César llegue a ser un pastor famoso, yo, César, no puedo darte ese ministerio. Por mucho que yo quiera que Larita llegue a ser
una maestra brillante que esté por la televisión, Lalita, yo no puedo garantizártelo, porque quien da dones y ministerio es el Espíritu Santo. Amén. Nosotros como iglesia abrimos el espacio, amén, pero es el Espíritu el que fluye. Y me encanta, me gusta este versículo porque aquí es bien claro, clarito, hermanos, aparte de otros más que podemos encontrar, y se los leo en la Biblia de las Américas. Pero todas estas cosas, hablando acerca de los dones del Espíritu, todas estas cosas las hace uno y el mismo que Espíritu, distribuyendo individualmente. Me gusta esta traducción, individualmente a cada uno según la voluntad de ¿quién? De Él. De Él. Yo puedo anhelar ser un cantante, pero si el Espíritu de Dios quiere detrás de un púlpito que yo enseñe la Biblia, simplemente tengo que decir, aquí estoy y úsame lo que tú quieras usarme, porque definitivamente tú sabes lo que yo doy. Porque nunca el Señor, nunca el Espíritu de Dios nos va a llevar a lugares de incompetencia. Nunca el Espíritu de Dios va a llevarnos al lugar donde seamos avergonzados, porque el Señor da conforme a nuestra capacidad. Amén. Y conforme a su voluntad. ¿Dan gloria a Dios por esto? Amén, amén. Por lo tanto, concluimos en esta tarde, en esta noche, el Espíritu Santo guía. ¿Dan gloria a Dios? Amén, amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No estamos desprovistos de una guianza. Por eso mi oración constante, hermano, yo se lo confieso públicamente, porque eso lo vamos a tirar por ahí visible, eso va a salir por la televisión. No, mire, se los confieso públicamente, una de las cosas que yo le pido sea al Señor, Dios mío, líbrame de tomar decisiones unipersonales. Yo quiero que seas tú el que me guíe a tomar mis decisiones, porque definitivamente tú sabes lo que más me conviene. Amén. Y si el Espíritu de Dios me ha sellado, si el Espíritu de Dios es el anticipo de toda la bendición eterna que me va a dar el Señor, y si el Espíritu de Dios guió la iglesia primitiva, y si el Espíritu de Dios está para guiarnos y llevarnos a toda verdad, ¿por qué entonces no contar con la guianza del Espíritu? Aleluya. ¿Por qué no darle una oportunidad? Gloria al Señor. Era una de las cosas que yo le compartía el sábado al congreso de hombre que le estuve ministrando. Cuando nosotros como iglesia dejamos que el Espíritu de Dios nos ayude a trazar la estrategia, el resultado es positivo. Gloria. Porque a quién le interesa más que la obra del Señor avance que no sea el Espíritu de Dios. ¿A quién le interesa que la obra del Señor no se detenga que el Espíritu Santo? Por lo tanto, Él sabe lo que realmente más conviene en el orden personal y en el orden de iglesia de lo que debemos de hacer. Amén. Por eso es bueno que nosotros entendamos esta verdad. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Le abrió un espacio al Espíritu Santo. Le abrió un espacio al Espíritu de Dios. No se pusieron a batallar allí en Antioquía, no, pero mira, yo quiero que sea el otro el que vaya. No, dime tú, si Saulo apenas lo que tiene es un año de convertido, ¿cómo es que Pablo va a ser de misionero? No anduvo esa lucha. ¿Quién dijo el Espíritu de Dios que había seleccionado? A Bernabé y a Saulo. No importa que Bernabé sea de Chipre, no importa que Saulo sea de allá, de Tarso, no importa que no haya estudiado, no haya sido miembro del concilio de los 12 apóstoles, fue el Espíritu el que lo escogió, no hay que luchar, no hay que batallar. ¿Qué hizo la iglesia? Le puso las manos y los encomendó en el nombre de Jesús. Decimos amén. Amén. Es el Espíritu el que guía. Dan gloria a Dios por esto, hermanos. Oiga, qué dos grandes verdades nos llevamos hoy. Qué dos grandes verdades. Que el Padre nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y el Espíritu es el anticipo, es la garantía, gloria sea el nombre de Jesús, es el down payment de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo nos guía y nos lleva a toda verdad y nos dirige y a trazar las mejores estrategias y nos levanta cuando estamos desanimados. Y gloria a Dios por eso. Dan gloria a Dios. Óigame, hay que darle gracias a Dios por el Espíritu Santo. Amén. Por eso no nos vamos a cansar de hablar. Es la razón por la que este año le hemos llamado el año del Espíritu Santo, porque verdaderamente, hermanos, cuando en la iglesia le damos lugar al Espíritu de Dios, entonces las cosas son diferentes. ¿Dicen amén? Sí, Señor, amén. Sí, Señor. Sí, ningún método debería sustituir la obra del Espíritu de Dios. Ningún programa debe sustituir la obra del Espíritu Santo. Independientemente que sean buenos y buenísimos. Bueno, yo no digo que no, bueno, pero siempre dejando que sea el Espíritu de Dios el que nos dirija en todo. Amén.